Elvira, disculpas y a todas, a todos, a todas María Isabel, por la ¿cómo espera. estás? Bueno, entonces vamos a empezar nuestra reunión Sí, sí, sí. dándoles en primer lugar la bienvenida en nombre de la Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer en esta reunión en la cual vamos a tratar cómo comunicar el protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Esta conferencia está enmarcada dentro del proyecto Prevención del Embarazo Infantil en Niñas Menores de 15 años de poblaciones indígenas de San Martín. Y para llevarla a cabo contamos con el apoyo de instituciones como CLACAI, CLADEM Perú, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas contra la Violencia hacia la Mujer, y en esta ocasión también nos está acompañando el Colegio de Periodistas del Perú, el Consejo Regional de San Martín. Prodemu, nosotros pues, pertenecemos a Prodemu, es una institución que trabaja en nuestra región, en San Martín, ya más de 30 años, y dentro de sus ejes venimos trabajando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños y los adolescentes, y también en particular lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre ellos también el derecho a una vida sin violencia. Bueno, entonces, el tema que nos convoca ahora es la prevención de la violencia sexual y la prevención del embarazo infantil forzado en niñas menores de 15 años. Sabemos que esta es un problema que afecta a nuestra región y que también afecta a todas las regiones en nuestro país y también en muchas partes de Latinoamérica y también seguramente que del mundo. Entonces, en base a esto, lo que pensamos en esta ocasión es ver cómo es que el periodismo, desde la comunicación, desde los líderes de opinión, de las redes sociales, podemos aportar al reconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños y las adolescentes. Y también para eso nosotras le hemos pedido a María Isabel Sedano que nuevamente nos acompañe en esta reunión para tratar sobre este tema y el tema. Y antes de que ella dé inicio, quiero hacerle una breve presentación. María Isabel es consultora de CLADEM Perú, del proyecto para mejorar servicios de atención, de prevención, atención integral y justicia para niñas y sus familias que enfrentan el embarazo infantil forzado. También María Isabel es abogada, diplomada en estudios de género, es activista lesbiana, es feminista, socialista y defensora de derechos humanos. Actualmente, ella trabaja en DEMUS, en el estudio para la defensa de los derechos de las mujeres. Bien, entonces, antes de que demos paso a María Isabel, quisiera que nuestros micrófonos estén apagados, así como las cámaras, y también recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Entonces, tenemos 30 minutos, María Isabel, para empezar ya con tu conferencia. Bueno. Sí, por favor, mientras van poniendo el PowerPoint, voy a dar algunos alcances de convivencia. Ya se ha dicho que de preferencia, por favor, cuidemos mucho el micro porque se filtran los ruidos, y que esto sea una exposición dialogada en la cual las preguntas se hagan llegar por el chat. Yo voy a estar atenta y mis compañeras también me van a estar avisando para que podamos ir dialogando y aprovechemos hasta las 11 de la mañana que tenemos para conocer este protocolo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, yo estoy usando acá
el material del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un rotafolio que la verdad es súper didáctico. Si les pasan este PPT a todas aquellas personas que están participando el día de hoy, está el link, lo pueden buscar, protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos públicos de salud para la atención a las víctimas de violencia en el internet, en el Google, lo googlean y les sale en el observatorio sobre la violencia de género, les va a salir micro, silenciar micro, por favor, ya. Y lo pueden encontrar, descargar y va a ser fácil, ¿no? La siguiente. Ya. Ok. Bueno, este protocolo se aprobó por decreto supremo del Ministerio de Salud ya desde el año pasado. Si no me equivoco, si mi memoria no me falla, pero como ahí veo más de una amiga de abogada del CLADEN, si no me equivoco, fue en marzo del 2019, en marzo, abril del 2019, que se aprobó, ¿no? Y se aprobó no se aprobó como parte de una política pública que busca prevenir y atender la violencia sexual desde la infancia, ¿no? En especial contra niñas, niños, adolescentes, y no solamente evitar las violaciones sexuales, los tocamientos indebidos, sino los embarazos forzados y las maternidades forzadas, ¿no? Porque ahora vamos a ver, ese es un grave problema en nuestro país, y bueno, ya no sé, los casos llegaban a los medios de comunicación, se hacían casos mediáticos, casos emblemáticos, y ya era una vergüenza ver cómo el personal de los centros de emergencia mujer o de los centros de salud o no conocían las normas que tenían que aplicar, la ley 30364, las guías de atención, los protocolos que ya se habían sacado de cómo atender a una víctima de violencia sexual, tanto en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, y para los propios centros de emergencia mujer, ¿no? Y entonces se ve como la respuesta que se da ante la falta de atención es que no sé, yo no sabía que tenía que informar de tal cosa, de tal derecho, entonces acá está clarísimo el objetivo es establecer disposiciones para garantizar la atención articulada de los servicios que brindan trabajar articuladamente. Esa es una primera idea clave, ¿no? Que brindan las entidades públicas involucradas en el marco de sus competencias para contribuir al acceso a la justicia, para que no haya impunidad, porque no solo es un grave problema de vulneración de derechos humanos, de violencia y discriminación, sino de impunidad. En el marco, la atención, ¿no? Atender, ¿no? A la persona de la manera más cuidadosa. Y acá introducen un término que parecería como que es redundante, ¿no? Que es el de cuidado integral. Pero sí, porque es clave también, porque no es solamente atender por atender, es atender con una lógica de cuidado, ¿no? De cuidar a la persona que se acerca al servicio. Hay que cuidar a esas víctimas de la violencia, de todas las formas de violencia que protege la ley 30364 y de la y también de la violencia sexual, ¿no? Bueno, también se habla de la protección porque hay medidas cautelares que se tienen que brindar y también de la prevención, ¿no? De la violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y cualquier persona afectada por violencia sexual.
Entonces está claro, ¿no? Esto dice cómo debemos atender de manera cuidadosa para garantizar justicia, protección y prevenir estas violencias que están en la ley 30364 y en el Código Penal afectando los delitos sexuales, ¿no? Bueno, seguimos, por favor, la siguiente. Aquí, en esta lámina, que no sé si se llega a ver bien, creo que no, muy chiquitas las letritas del rotafolio, pero sí vamos a ver cuáles son esas disposiciones que tienen que cumplir las personas que trabajan en los CENI, en los establecimientos públicos de salud, en todos, públicos y privados, desde la posta hasta el hospital, ¿no? Bueno, primero que tienen que actuar de manera, eh, digamos, rápida, ¿no? Ágil, con celeridad e idoneidad, ¿no? En especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Siempre se habla de que es importante la idoneidad el perfil idóneo de quienes trabajan en estos centros de emergencia mujer y establecimientos públicos de salud que van a atender estos casos, porque de preferencia una persona formada en género, ¿no? Que haya tenido experiencia. Y sobre todo, hay algo que conversábamos con los funcionarios de la semana pasada de San Martín y de otras regiones que no tienen supervisión psicológica y entonces caen en el síndrome de agotamiento profesional y ahí, por más pergaminos que tengan como abogados, psicólogas, todos van a terminar revictimizando a las víctimas, ¿no? Garantizar una atención adecuada y pertinente con un abordaje de continuidad de cuidados, teniendo en cuenta los principios de debida diligencia e interés superior de la niña, niño y adolescente. Esto del interés superior del niña, niño y adolescente, muchas veces en la cultura, ¿no? Los grupos antiderechos, como nosotras, las feministas, los denominamos porque están en contra de los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, etcétera. Y finalmente de todas, porque nos termina afectando a todas y a todos, por ejemplo, dicen con mis hijos no te metas, ¿no? Pero cuando se trata de una niña víctima de violencia sexual y de un embarazo producto de la violación, ahí no importa. No importa si el Estado la está atendiendo o no la está atendiendo. Hay algunos programas que algunas de las iglesias tienen, pero básicamente lo que les dicen a los chicos y a las chicas es la abstinencia, o que tengan igual el hijito, o sea, que nazca el producto de la violación sexual y que, y que lo den en adopción, ¿no? Nadie se hace cargo después de esa niña, de su familia y de la comunidad afectada. Porque no solo una violación sexual en una familia no afecta solamente a la niña o al niño o al adolescente o a la mujer, que son generalmente las víctimas de estos delitos. Afecta a toda la familia. Todo se complejiza, se complica y se empeora. Centrar la atención en la salud sexual y reproductiva de las víctimas, así como en su afectación emocional. Sí, pues sí, la justicia es importante, pero no puede haber justicia si la justicia no está soportada por un acompañamiento psicosocial para trabajar con la comunidad, la salud mental comunitaria, o para trabajar con la familia y con la víctima desde un acompañamiento psicojurídico, ¿no? No, probablemente al final el sistema es tan duro que terminen abandonando el proceso y ya no queriendo saber nada más. El personal de los centros de emergencia mujer, ¿no? Según este protocolo, pues, ¿qué tiene que hacer cuando una víctima va, generalmente si es una niña, porque estamos hablando de los embarazos infantiles forzados,
llevada por una persona adulta o por alguna compañera o algún profesor o alguna lectora o alguna periodista o periodista que conoce el caso, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer, no? Bueno, pues tiene que acompañar al Instituto de Medicina Legal, no es tome su papelito y vaya usted sola, no, no, tiene que ir con esta niña, con este niño, con esta familia, tienen que acompañarlos para que inmediatamente se le practique el examen médico y psicológico completo, ¿no? Y que de preferencia, pues, además de la profesional del CEN, pueda ir alguien de confianza acompañando a esa niña, ¿no? Informar a la persona víctima de violación sexual de los siguientes derechos: a la atención integral, o sea, no solamente las lesiones que puede tener o los contagios de enfermedades de transmisión sexual o del VIH, sino la parte emocional y mental. Aplicación del kit de atención de casos de violencia sexual, los famosos kits de emergencias que incluyen los AOE, la anticoncepción oral de emergencia y los antirretrovirales. Si bien es cierto que generalmente las familias suelen enterarse de una niña embarazada producto de una violación cuando la gestación está avanzada, hace poco hubo un caso en Ayacucho donde violaron a una niña y la llevaron a un centro de emergencia mujer y la persona, conociendo el protocolo, se negó a aplicarlo, ¿no? Porque se decía pues que había ahí un tema de había un tema ahí de objeción de conciencia, ¿no? Eh, y no, eso no era posible, ¿no? O sea, no puede uno alegar que por creencias religiosas, personales, particulares, no va a atender, es menos si es que no hay nadie que por favor supla esa ausencia, ¿no? Esa, esa ausencia. Disculpen que estoy un poquito, ahorita me he desconcentrado y es que está entrando una llamada de mi papá y de mi mamá, están que me llaman y yo espero que no sea nada malo, así que ya les puse un mensajito WhatsApp de qué pasa, porque están llamando insistentemente. Ojalá que no sea una mala noticia. ¿Qué disposiciones debe cumplir en la atención de las víctimas de la violación sexual, en especial de las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes en los establecimientos públicos de salud? Miren, yo estoy incluyendo, mencionando a niños y adolescentes porque hay casos, pero en realidad la mayoría son de las niñas y las adolescentes. Pero tampoco quiero dejar de mencionar que sobre todo los niños menores de 10 años son objeto de violaciones o de tocamientos indebidos y que nunca van a llegar ni siquiera al conocimiento de una persona que pueda acompañar una denuncia. No van a ser denunciados por por esta homofobia, ¿no? Y que asocia con ignorancia que si un niño es víctima de violación sexual puede convertirse en homosexual, en gay y todo eso que hay que sacarnos de la cabeza porque si no va a continuar pasando impunemente. Bueno, en este caso, pues, ¿qué pasa si hay un embarazo producto de esa violación? O sea, hay no solamente una afectación ya a la libertad sexual o a la indemnidad sexual en estos casos de las niñas, sino que hay un embarazo, ¿no? Pues se le debe informar a la víctima de que tiene derecho a una evaluación integral física y mental, que además se tiene que determinar qué grado de riesgo corre esa niña. O sea, esa niña no puede ser que llegue a un establecimiento público de salud y la regresen a su casa donde el violador está en la casa, y hay varios casos ahora con la pandemia.
yo conozco varios casos donde jóvenes que han sido violentadas sexualmente por padres, padrastros, tíos, hermanos, están conviviendo con sus agresores, ¿no? Y claro, cuando las chicas huyen de las casas o salen a pesar del toque de queda, regresan tomadas, ¿no? Se les critica, ¿no? Se les dice, ay, que son rebeldes, ¿no? Pero ¿qué harías tú? ¿Cómo estaría tu salud emocional, tu estabilidad emocional, si tienes que estar ahí en casa eh, viéndole la cara dañó, al que te dañó de por vida muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, tiene que aplicarse la guía técnica correspondiente que hay en el Ministerio de Salud. O sea, esta guía no es la guía que ya tiene el Ministerio de Salud de atender a víctimas de violencia sexual o atender a los servicios de salud sexual y reproductiva, sino es una guía para ver cómo se articula el trabajo. O sea, es una guía una guía, es un protocolo para actuación conjunta, pero ya hay guías, y guías desde hace mucho tiempo. Y la abogada Jenny Dador, que nos acompaña, nos dio una charla el otro día de todas las normas, los protocolos y las guías que hay, que son cantidad, ¿no? Que cuentan en los ministerios, en los servicios públicos. Bueno, se tiene que proceder a un adecuado registro de la historia clínica porque la historia clínica va a ser prueba a futuro, ¿no? Además del testimonio de las niñas, de las adolescentes que deberán ser tomados en cámaras GESEL de preferencia por fiscales y, si es posible, por jueces y juezas, y todos escuchando la entrevista que un psicólogo, una psicóloga le van a hacer para que ya sea una prueba inclusive anticipada, ¿no? Y no tenga que estar testimoniando repetidas veces, revictimizando, ¿no? Bueno, se tiene que proporcionar a la víctima de violación este famoso kit de emergencia que considere la anticoncepción oral de emergencia, los retrovirales y los exámenes pertinentes. Les digo que hemos escuchado de la alta dirección de varios ministerios que ya no saben qué hacer con el personal que atiende, tanto en los CEN como en los centros de salud, porque no dan lamentablemente esta información, ni siquiera la anticoncepción oral de emergencia, ya que vamos a pedirles que informen sobre el protocolo de aborto terapéutico o la guía, ¿no?, de atención para el aborto terapéutico, para evitar ya no solamente haya una violación sexual, sino también un, un, un embarazo forzado, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, escuchaba el otro día que ahora piensan que deben ser los fiscales los que entreguen los kits de emergencias. ¿Y por qué los fiscales? Porque claro, el fiscal, porque se supone que por miedo a una denuncia de un fiscal es que no entregan esa información, porque de repente no solo va contra sus creencias, sino tienen miedo a que los vayan a denunciar ante el sistema de justicia por estar hablando de aborto, y son más ideas que faltas en la legalidad, porque la legalidad hay legalidad que permite y además es obligación y que sanciona administrativa y penalmente el que no se cumpla con todo esto, ¿no? Bueno, la atención que se le va a brindar a la niña, a la víctima, tanto médica como psicológica, debe ser continuada, ¿no? No se puede dejar, no puede ser solo una atención en crisis de 5 atenciones psicológicas y ya ahí nomás quedó, y se requiere de idoneidad y celeridad, porque mientras más demore en atenderse, más peligro más violencia sexual va a correr esa niña.
casos que han salido en la prensa que nosotras le estamos dando seguimiento, niñas violadas en donde fueron a un CEN, no las atendieron, fueron a otro, no las atendieron, que fueron a, finalmente ya a una comisaría que no hizo nada por detener al violador, que siguen prófugos, y que luego se tienen que mudar a otro, al lugar opuesto del distrito, la provincia o hasta a otra región para no ver a los violadores que están en su entorno, ya sean de parte de la familia o del vecindario, y que luego, bueno, pues ya con la autoestima destruida, con la salud emocional y mental resquebrajada, entran en relaciones con parejas que las violentan, van a una comisaría y un policía las vuelve a violar. Y eso no es ficción, esos son casos concretos que conocemos, ¿no? Y que luego la prensa ya no le da continuidad a los casos, y entonces no se sabe, ¿no?, qué ha pasado con esas niñas, con esas familias, ¿no? El examen médico y psicológico debe evitar procedimientos invasivos y revictimizadores y ser idóneos al tipo de violencia denunciada por la víctima, ¿no? Seguimos, por favor. Ya. Seguimos, la siguiente. Miren, en realidad esto yo no se nota, pero yo, acá hay son dos flujogramas que lo pueden encontrar ahí también. ¿Qué pasa si la víctima, vamos a hablar de la niña, entra por el CEN? ¿Y qué pasa si entra por el establecimiento público de salud, ¿no? Si entra por el CEN, ¿no? Es importante, ¿no?, que o sea, ¿qué va a hacer el CEN? ¿Qué tiene que hacer? Ya hemos hablado de lo que tiene que hacer el CEN, ¿verdad? Ya hemos hablado, digamos, de lo que tendría que hacer el CEN, pero además acá se precisa que debe ser una atención, una acogida cálida, cordial, y de identificar si el caso está en el marco de la ley 3364 o es un caso de violencia sexual, de delitos sexuales en el Código Penal. Evaluar, determinar, gestionar el riesgo. Hay fichas de evaluación de riesgo que se deben aplicar inmediatamente, ¿no? Valorar estrategias que afronte esta situación, esta vulneración de derechos, este crimen, y el plan de seguridad que se debe implementar, ¿no? El plan de atención y brindar el acompañamiento, ¿no? Claro, para eso ya la vez pasada con los funcionarios de la región San Martín, las funcionarias decíamos, bueno, los sindicatos del MINSA deberían pedir no solamente aumentos salariales eh, o supervisión psicológica para prevenir el síndrome de agotamiento profesional, también deberían pedir más personas en los equipos, porque para hacer todo esto se requiere más personal, aunque según también lo que me comentaban compañeras como Jenny Dador, muchas veces, y también los informes de la Defensoría del Pueblo sobre los centros de emergencia mujer, no es igual. Hay centros de emergencia mujer que están abarrotados, que tienen que atender en distritos como San Juan de Lurigancho, que hay más de 1 millón de pobladores, de ciudadanos y ciudadanas que viven ahí, y hay lugares en donde de repente el CEN casi no recibe demanda, no hay una demanda, ¿no? Y no porque no haya casos, ¿no? Entonces ahí también tienen que salir a buscar los casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no vamos a hablar ahorita de qué pasa si el caso no es urgente o tiene un riesgo leve, o es un caso urgente con un riesgo grave en casos de violencia eh, por la ley 3364. Vamos a hablar de los casos que son de violencia sexual, ¿no? El CEN, ya hemos dicho, acompaña a medicina legal y
establecimiento público de salud lo más cercano y lo más accesible para este inmediato examen médico y psicológico. Va a informar a la usuaria sobre el derecho que tiene a esta atención integral de salud y el kit de emergencia. Si bien el establecimiento público va a tener el kit de emergencia, pero ya la abogada, la psicóloga, la persona que atiende en el CEN, la trabajadora social, quien esté, tiene que decirle, no, usted tiene derecho a un kit de emergencia, ¿no? Y muchas veces cuando hemos capacitado, les decimos, ¿alguna vez han visto un kit de emergencia? Y es increíble que hay funcionarios que trabajan en estos servicios que nunca han visto un kit de emergencia, porque hay un problema de desabastecimiento también. Pero ahí donde también hay un problema de no respetar el Estado laico y de dejar a su suerte y a un destino terrible, pero provocado por el Estado, ¿no? O sea, no porque haya mala suerte, ¿no? También el SEM tiene que hacer la referencia al establecimiento público de salud para que se determine si hay alguna enfermedad de transmisión sexual, se le dé ese kit que ya hemos dicho y se apoye emocionalmente. Y finalmente, debe informar, y esto es importante que los periodistas nos ayuden a que se difunda, porque creo que los esfuerzos que hace el Estado no son suficientes, ¿no? Que se nos dice que casi han capacitado a todos, pero no se informa que si hay una niña, ¿no? Bueno, llega con un caso de violación sexual, pues tiene que ser informada de su derecho al aborto terapéutico, ¿no? A que se le haga una evaluación completa que determine si su vida está en riesgo y su salud emocional y física pueden tener un daño grave, irreparable, ¿no? Entonces, registrar la historia clínica como preservar las pruebas, hacer los exámenes para preservar pruebas, pero a la vez también informar sobre este derecho total a que pueden acceder al aborto terapéutico, ¿no? Ya, si la siguiente, por favor, si entran por el lado de los establecimientos públicos de salud, es muy similar. También ahí van a tener que hacer esta atención cálida y van a tener que ver el grado de riesgo, evaluar, llenar una ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y en los casos de violencia sexual, ¿no? Tienen que, un segundo por favor, hacer estas evaluaciones, estos exámenes médicos, estos registros adecuados de las historias clínicas, garantizar no solamente la atención médica, la atención psicológica, evitar repetir exámenes, ¿no? O sea, evitar, por ejemplo, no voy a llevar a una niña a medicina legal y luego al establecimiento público de salud, ahí van a hacer un examen en medicina legal, otro examen en el establecimiento público de salud, y luego, si se va a aplicar el aborto terapéutico, otro examen más, ¿no? Y eso no va a ser posible, ¿no? No puede ser. Eso es revictimizar y eso es sancionado, prohibido, ¿no? Trae consecuencias administrativas o penales también, ¿no? Nada, y tiene que trabajar el centro, no es que el centro de salud lleva a la víctima y la deja en el establecimiento público de salud y se lava las manos, no. Es el personal de salud y el personal de los CEN trabajando codo a codo para prevenir que ese riesgo que se ha diagnosticado, pues lamentablemente pueda pasar algo peor aún, ¿no? Un feminicidio, ¿no? Y también que se le informe sobre el protocolo de aborto terapéutico, ¿no? Eso es básico. Y que se empiece a operar con los centros de salud mental comunitaria para que se trabaje con toda la comunidad en el conjunto. Ahí decirles que se ha aprobado pues el programa presupuestal multisectorial
orientado por resultados y a todo nivel de gobierno, y se está dando más de 500 millones de soles para ejecutar, y se está entregando más presupuesto a los centros de salud mental comunitarias y a las escuelas. Las escuelas están cobrando ahorita una actoría importante en la prevención, detección, protección, prevención, atención, ¿no? También no puede ser, y hay protocolos. El otro día la persona encargada de la UGEL de allá de San Martín claramente nos dio una capacitación rápida sobre el protocolo que existe en el Minedu de cómo actuar cuando se detecta un caso de violación sexual o de violencia sexual que no se da dentro de la escuela, sino que viene de afuera, ¿no? Continuamos. ¿Y qué se entiende por embarazo adolescente? Ustedes dirán, ¿por qué no empezó por ahí? ¿No? La pregunta es, ¿han informado ustedes, los presentes, las presentes? Me pueden ir colocando ahí en el chat si alguna vez han tenido que informar sobre un caso de embarazo infantil forzado, ¿no? Para nosotras, como Clave en Perú, hablamos de un embarazo infantil forzado no solo cuando hay un embarazo producto de una violación sexual a una niña o adolescente hasta los 14 años, ¿no? Eh, que, que, que el Estado tiene el deber de proteger su indemnidad sexual. Todavía se considera que no puede hacer ejercicio de su libertad sexual. Luego de los 14 ya se puede considerar ese derecho sexual para el adolescente, ¿no? Pero hasta los 14, toda relación sexual es una violación, no se puede alegar que hubo consentimiento, no se reconoce ese consentimiento como válido, pero es forzado porque teniendo el derecho a un aborto terapéutico por causal vida o por causal salud, se le niega. El Estado no le provee el servicio para gozar y ejercer de ese derecho. Y eso, y hay un hashtag que tenemos en Claden regional que es embarazo infantil es tortura. Y el hashtag de Clacay, que es niñas no madres, ¿no? Seguimos. ¿Cuántas niñas peruanas afrontaron embarazos forzados durante el 2019? ¿Cuántas creen ustedes? Bueno, seguimos. Mire, en esta diapositiva tenemos... María Isabel, te quedan 10 minutos. Ya, entonces, ¿qué te parece si voy a mencionar rápidamente esta data y ya en 3 minutos acabo, o menos? 10 te quedan. Ya, o sea, gestantes menores de 12 años, 299 casos según el MINSA, y en San Martín, de San Martín 6, de esos 299, 6 casos, ¿no? Los casos de mayor, Lima, Loreto, Ucayali, Piura, veíamos, ¿no? Amazonas, pero San Martín 6. ¿Pero qué viene después? Seguimos, por favor. Seguimos. Partos de personas menores de 14 años, 1.303. O sea, embarazos producto de violación. O sea, embarazos forzados. Ahí, en San Martín, hay 90. 90. ¿No? Bueno, y Lima, Loreto, Ucayali, Piura, Cajamarca, y San Martín está entre también los primeros, ¿no? Seguimos. Entonces, hay seguimos, por favor, hay una brecha, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más partos que gestantes atendidas? Bueno, probablemente porque las familias no se dan cuenta del embarazo producto de violación hasta bastante avanzado, o no se quieren dar cuenta porque el violador es alguien de la familia, porque hay un delito que vas a tener que denunciar a tu pareja, o a tu hermano, o a tu primo, o a tu padre, ¿no? Al abuelo, ¿no? Y bueno, no se hace,
y cuando ya no queda otra cosa que el parto, ahí ya se lleva a la niña al establecimiento público de salud. Entonces, siguiente. Entonces, ¿cuántas niñas afrontaron embarazos y maternidades forzadas? Pues ya según el registro de certificado de nacido vivo del MINSA, en el 2019 hubieron 53.303 partos de mujeres menores de 18 años, de las cuales 1.303 corresponden a niñas o adolescentes menores de 14, y en San Martín se registró 6 gestantes, que hablamos, menores de 12, que lo ubica como el 15, en el puesto 15 de las 24 regiones, pero cuando hablamos ya de los 90 partos, viene a ser la región en el cuarto lugar de 24 regiones del país. Siguiente. Hasta la fecha, vemos por la gráfica que cada año aumentan y sumando los 1.303 del 2019, tenemos por lo menos 9.348 casos desde el 2015 hasta la fecha. Y las edades, y esto es lo dramático según el registro según el RENIEC, pues en el Perú hay niñas que van al RENIEC a registrar hijos desde los 7 años. O sea, hay casos de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? No solo menores de 14. El grueso está entre 12 y 14, pero sí hay casos de niñas de 7 años. ¿Seguimos? Y en la pandemia se ha registrado, y lo han dicho varias veces, la ex ministra de la Mujer Montenegro ha ido diciendo cuántos casos, 513 casos de violaciones sexuales contra niñas solo en la pandemia, pero lo que el presidente no supo decir ante la pregunta de Huayca, este medio digital, era cuántos kits de emergencia les había entregado, y menos aún si es que se les había informado de su derecho al aborto terapéutico. Termino con lo siguiente. Miren, en esta siguiente, por favor, yo solo quiero hablarles, ¿sea siguiente? ¿La siguiente? Ya. No se nota muy bien. No, antes de esa. Antes de esa. Miren, ahí, como les van a entregar este PPT, hay un caso muy conocido, Lina Medina, la niña de 5 años, víctima de violación sexual y que nunca se esclareció, impune el caso y nunca el violador se identificó ni nada, ¿no? El Comercio, cuando informó en 1939 de ese crimen, lo informó en la parte de informaciones de policía y dice, en el hospital de la maternidad, dice, caso raro de maternidad, algo así. Lo veían como un caso raro y cuando se informó en ese momento, se decía, bueno, el papá, luego lo dejaron libre, que el hermano lo dejaron libre, pero lo que llama la atención es que para los pobladores de la zona y vecinos de la familia, crearon una historia donde el concebido era una concepción divina, como la de la Virgen María, o hasta que era un niño hijo del dios Sol, ¿no? Eso se habló. Y siempre se habló del caso como los titulares, la niña, la madre más joven de todo el mundo, ¿no? Y más de 80 años después, El Comercio, cuando hace una nota sobre ese caso y entrevista a un ginecólogo que ha documentado y ha sacado su libro, ahí está el libro que publica el ginecólogo y se dice, ¿no? La historia de Lina, la niña peruana que hace años fue la madre más joven del mundo. La madre más joven del mundo. O sea, después en el contenido ya son más críticos, pero, ¿no? Y ustedes no sé si llegan a ver que hay una fotito de Lina con su pancita en donde no se le tapó sus ojitos, no se le cubrió, o sea, una foto que nunca debió ser publicada, y hay miles de fotos en el internet que cuentan de Lina, pero que en su época era como casi un misterio, un milagro de la vida, y hasta el día de hoy uno escucha eso de las personas que atienden.
Con esto he terminado, podemos pasar a la siguiente lámina, ahí van a encontrar algunos lineamientos éticos, algunas fuentes de consulta, y terminamos con la pregunta que si nos animamos pues a apostar por un mejor futuro para nuestras niñas desde el periodismo, ¿no? Embarazo infantil es tortura, y los datos del CLAD en Perú, de nuestras redes sociales, donde pueden encontrar información. Hay varios medios digitales que hacen seguimiento a esta situación, Ojo Público, Huayca, que le ponen más cuidado que en los medios masivos y más conocidos como es el comercio, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias, María Isabel. Entonces, ya la explicación sobre el protocolo creo que ha sido muy clara. Ahí están todos los pasos que se tienen que seguir entre los SEM, entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Creo que también les vamos a poder pasar seguramente esta presentación donde van a poder ampliar más sus conocimientos. Y ahora si tienen alguna pregunta, también que la pueden hacer. Me parece que hubo una pregunta que decía de Michael Jimmy Palacios: cualquier persona menor de 14 años no tiene capacidad de decisión. Más que una pregunta, un comentario, no sé, ¿qué nos podrías indicar, María Isabel? No, está clarísimo, he entendido muy bien, ¿no? Que toda relación sexual con una persona hasta 14 años es una violación. Legalmente es una violación. No hay, inclusive hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que no se puede, si el caso ya ha sido denunciado y está judicializado, no se puede alegar error cultural para librarse de la pena, ¿no? Cuando se trata de estos casos. Y luego me parece muy atinado el comentario de Jenny, que la he citado varias veces porque ella es una gran conocedora, una referente en estos asuntos, de que a partir de los 14 años más, ¿no? Ya cuando se cumplen los 15, ¿no? Digamos, ya hay capacidad de decidir si se quiere o no tener una relación sexual, ¿no? Y ahí el gran problema, que no hemos visto la data porque le he pasado, no me he detenido, es que, bueno, el problema del embarazo adolescente sigue siendo un gran problema, y que no es menor los casos donde también son producto de violación sexual o de coerción, ¿no? A las chicas adolescentes, ¿no? Aquí tenemos otra, María Isabel, dice Milagros Ibáñez: ¿qué hacer si te piden consentimiento del procedimiento a realizar? ¿Necesariamente debe ser el familiar o los profesionales que pueden exigir su aplicación? Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Milagros. La semana pasada justamente hablábamos de que sí, pues hay un derecho de salud sexual y reproductiva que es, pero un derecho que no es respetado por una cultura muy autoritaria en la cultura médica, ¿no? Que es el derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito cuando se trata de este tipo de cosas. Y además porque no son ni siquiera en una junta médica que va a decidir si hay causal de aborto terapéutico de las causales, ¿no? No. La junta médica puede dar una opinión, pero es la mujer finalmente la que decide. O sea, si a ti te dicen, no, tu vida está en riesgo o tú vas a tener un grave daño a tu salud emocional, mental, permanente, el médico te lo dice, te tiene que informar, te tiene que diagnosticar, pero tú eres la que va a decidir. Tú eres la que va a decidir si eres adulta, si vas a querer correrte un riesgo o no. Y no te puede decir, no, señora, pero mire, en realidad las probabilidades no son tantas. No, es tu vida, tu cuerpo, tu futuro.
Y en el caso de las niñas están los progenitores, ¿no? Los padres, la madre, el padre legal. Pero como muchas veces suele pasar que son los propios padres los violadores, la fiscal, el fiscal tienen ahí un rol importantísimo que jugar, y también los servicios de atención de urgencia del MIM, que tienen que poner a salvaguarda a esa niña. Cuando se le preguntó al presidente y contestó la viceministra Aldave, se habló de que en ese momento, cuando se le preguntó, habían 226 casos que habían llegado al MIM por violaciones sexuales contra niñas, y ella habló que estaban a buen recaudo, que sí habían coordinado con el MINSA para que se proporcione el kit de emergencia, pero bueno, no habló de los abortos terapéuticos, se habían dado, ¿no? Pero tampoco he podido detenerme en data, pero prácticamente, miren, si uno compara denuncias ante la Policía Nacional, casos reportados por el MINSA y finalmente registros en RENIEC, hay una brecha, ¿no? Hay una brecha. O sea, la gente va al Ministerio de Salud, pero no denuncia, ni en la comisaría, ni en la fiscalía, y finalmente lo que pasa es que terminan a veces yendo ni siquiera al centro de salud, al hospital, sino ya al momento de registrar al niño o a la niña de una niña, ¿no? Una pregunta, si es posible todavía. Sí, por mi parte sí, no hay problema. Como menciona que los funcionarios de salud no cumplen con informar sobre los protocolos y tampoco sobre, por ejemplo, las píldoras del día siguiente, ¿no? Como una opción. Tampoco los fiscales o jueces, en algunos casos, denuncias ya a nivel judicial o penal, tampoco, digamos, hacen su trabajo como corresponde. ¿Hay alguna instancia que le permita en este caso al usuario, ¿no? Hacer una denuncia anónima, por ejemplo, en el caso de los establecimientos de salud? Porque creo que en el caso de jueces y fiscales hay una instancia donde puede denunciar, ¿no? Pero ¿qué pasa con los funcionarios de salud que no cumplen con su rol de informar, de orientar o finalmente brindar, ¿no? Estos servicios a los usuarios que acuden a ellos? Sí, miren, voy a contestar esta pregunta, pero no sé si la pregunta de Jimmy Palacios, que habla de que trabaja en un CEN, en comisaría, en una zona de la selva, donde hay varios casos de embarazo adolescente, en donde se alega el derecho consuetudinario. Sin embargo, yo no tenía conocimiento que este derecho pasa a un segundo plano si se afecta a los derechos fundamentales, como los sexuales y reproductivos. Estos casos disminuyeron bastante con el apoyo del MINSA gracias a la información que se les brindaba. Bueno, es un comentario interesante, ¿no? No hay una pregunta ahí. Hay una pregunta de si se considera que este protocolo podría mejorar en algunos aspectos. Miren, hasta el momento, además de los protocolos que hay en Minedu, en el Ministerio de Educación, yo he constatado directores, directoras de colegio, que cuando uno hace talleres con adolescentes y de pronto siempre por la data, la casuística, va a salir alguien que te va a decir, a mí me violan mi padrastro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y la directora o el director dicen que no conocen, o se desesperan, no saben, y la psicóloga no sabe, nadie sabe, y resulta que te piden a ti, ¿no? Ay, sí, por favor, ayúdeme, usted llévela al CEN. O sea, en realidad lo que no es asumir responsabilidad, ¿no? Porque hay los protocolos que no deberían ignorar, ¿no? Y lo que yo quería mencionar es que además de eso están las guías técnicas del Ministerio de Salud previas a este protocolo, que creo que hay más de una, porque hay una guía especialmente para casos de violencia sexual, de violación sexual, ¿no? Inclusive,
y se han sacado el protocolo de actuación, se ha sacado el protocolo de actuación a nivel nacional sobre feminicidio, pero creo que está más pensado en zonas urbanas. Ahí me ayudan, por favor, mis compañeras, si lo pueden poner por el chat, porque hasta donde yo sé, muy difícilmente se aplican para zona rural. Van a sacar creo que otro, no sé si se llegó a incorporar el tema de zona rural, y también hay protocolo de actuación conjunta entre que incluye al Ministerio de Justicia, ¿no? Entre el CEN y el Ministerio de Justicia, porque se dijo que en este protocolo debería haber estado el Ministerio de Justicia, porque muchas veces los casos mediáticos que han salido así a los medios de comunicación han logrado con mucha presión, pocas veces, pero algún caso por lo menos ha evitado que se dañe de por vida a esa niña o a esa adolescente menor de 14 años, con intervenciones del Ministerio de Justicia y también de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero sobre todo abogados de la defensa pública que han alegado que existe el derecho, que está normado, que es un derecho, ¿no? Y inclusive esta guía de atención del aborto terapéutico, como se le conoce el protocolo de aborto terapéutico, habla de 22 semanas en los que se puede dar ese servicio, ¿no? Por una de las causales que están determinadas ahí. Pero en el Código Penal no dice que el aborto terapéutico esté despenalizado solo en las primeras 22 semanas. Si yo fuera una trabajadora de un CEN o una trabajadora de un CEN o de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, de hecho yo pelearía porque le hagan un aborto terapéutico a pesar de que hayan pasado las 22 semanas, porque es ilegal e inconstitucional. Sí, me van a investigar probablemente, pero bueno, no me van a poder vencer. Ahora, claro, eso es porque yo, digamos, yo tengo esa fuerza porque no estoy sola, porque yo tengo un movimiento feminista que es como la gran familia que me va a ayudar a luchar si por cumplir mi deber pasa esto. Pero ¿qué pasa con pues muchos de los funcionarios y funcionarias? Ya, con esto lo que quiero decir es que el protocolo se puede mejorar, pero y uniendo a la pregunta que hacían sobre qué se hace, pues no, cuando no cumplen con sus deberes, he escuchado a autoridades de las más altas direcciones desesperadas porque pensaban que este protocolo podía ayudar, y lo único que va a quedar es empezar a hacer las sanciones disciplinarias, ya sean administrativas, como digo, o penales, ¿no? Porque hay un tema ahí de inconducta funcional, ¿no? No puede ser, pues, porque están dañando vidas, están condenando a niñas a que sufran toda su vida de depresión, toda su vida de ansiedad, angustia. Es horrible vivir con eso. La terapia puede ayudarte a convivir, pero ni el tratamiento, o tienes que tomar de por vida un tratamiento medicado por un psiquiatra, no lo tomas y simplemente puedes dañarte a ti misma o dañar a otras personas, exponerte. O sea, es realmente destruir, ¿no? Y encima, tener que cuidar a un hija producto de una violación, y encima que cuando te tratan, entra una niña embarazada a un centro de salud y empiezan a tratarla como una adulta, como madrecita, y antes de ponerle un psicólogo que le ayude a comprender, a procesar todo lo que le ha pasado, le enseña a dar de latar, ¿no? O sea, esto es muy terrible, ¿no? Y que además que su bebé, ¿no? La va a salvar y va a ser la bendición y se va a olvidar de todo, ¿no? Y nadie se olvida de esto, nadie se olvida de esto. María Isabel, Bueno, tenemos otra pregunta de Rocío, que nos dice, te saluda, ¿solo los psicólogos de medicina legal pueden determinar causal para acceder al aborto terapéutico? Porque estos suelen ser escasos.
Pero, y pido mil disculpas, porque creo que no me he dejado entender bien, porque cuando veíamos qué tiene que hacer el CEN y qué tiene que hacer el establecimiento público de salud, el personal, tanto en las disposiciones más generales como en el flujograma, ¿no? Que quede claro, si entra por el CEN, tiene que haber valoración del riesgo. Si entra por el establecimiento público de salud, tiene que haber valoración de riesgo. Y si entra por el CEN tiene que ir a lo más accesible y lo más idóneo, medicina legal o al centro de salud. Y no la puede dejar, tiene que acompañar el proceso y coordinar, por eso tienen que hacer, según este protocolo, tienen que hacer acuerdos territoriales de cómo van a hacer, existe un mecanismo que, disculpen, se me ha ido en este momento el nombre exacto, es un comité que tienen que organizar ahí cómo van a atender, porque es un trabajo de estar así al teléfono de ambas partes. Y entonces, si ya lo hace medicina legal o lo hace el establecimiento público de salud, el que fuera, de salud, de la policía o de MINSA, ya sea por seguro integral de salud, o esos exámenes tienen que ser integrales, médicos, ginecológicos y psicológicos. Entonces no solamente es el examen del CEN, ¿no? Porque además el CEN no hay en el CEN no van a hacerlo. Eso lo va a hacer el establecimiento público de salud. Jenny, gracias por la corrección que me hace, ¿no? Jenny me dice que las fichas de riesgo, de evaluación de riesgo, en realidad están pensadas para generalmente las personas que pueden decidir ya. Porque en el caso de las niñas, y esto sí me parece, Jenny, te lo agradezco muchísimo, porque esa es la cultura que estamos forjando de ver a la niña. Una niña no puede ser mamá, eso no puede celebrarse, no puede justificarse, no puede alentarse, no puede normalizarse, no puede el INEI poner estadísticas donde dice madres desde los 12 años en el Perú. No puede meter en el mismo saco a una mujer adulta o hasta una mujer adolescente con una niña. Todos los casos de niñas son de riesgo grave, todos. No son autónomas. Hay la debida diligencia, que es el deber de prevenir, atender, proteger, sancionar, tiene que ser reforzado por la edad de esta niña, y tiene que entonces considerarse un caso de grave riesgo siempre, ¿no? Bueno, acá veo que Leslie tiene un comentario. No es parte del protocolo y tiendo a salirme del tema. Es lamentable el nivel de formación sobre enfoque de género y conocer estas herramientas para la atención de violencia sexual. Tuve la oportunidad de trabajar en una institución del Estado y lamentablemente las personas funcionarias basan su actuar en las creencias religiosas, afectando los derechos fundamentales de las personas. Sin duda, el enfoque feminista y las alianzas que pueden articularse con espacios organizados en departamentos pueden impactar en el avance y concreción de estas herramientas en la práctica. Por supuesto, ya si no hay más preguntas, estaríamos cerrando. Quiero decirles que en este proyecto que financia el Fondo Fiduciario contra la Violencia hacia la Mujer de Naciones Unidas, que además salió elegido de más de 2.000, o sea, fueron elegidos varios, pero se presentaron más de 2.000 proyectos, ¿no? En este proyecto hemos tenido mesas, ya el primer año del proyecto, estamos acabando el segundo año, y estuvimos en una mesa en Trujillo, en la macrorregión nororiental, y llegó funcionarias y de sociedad civil de Amazonas, de San Martín,
y escuché un caso, pero terrible, ¿no? En San Martín, en determinadas zonas, que en general podría ser el Bray, podría ser otras zonas donde hay cultivo de coca y todo eso, que llegó pues a la intervención de la, ¿cómo se llama esta institución del Estado que ve estos temas de drogas? Ahí si alguien se acuerda me comenta. De vida. ¿De De vida? vida, ¿no? Sí, De vida. De vida. Ya llegaron pues a un operativo, ¿no? Y llevaron a las personas de los CENS pensando sobre todo en encontrar víctimas de tráfico, de trata, ¿no? Y bueno, ¿qué encontraron? Encontraron más de una familia donde las nietas, las hijas y las madres, todas habían sido violadas por el mismo hombre. O sea, es, por decir, una pareja que viola a la pareja, a la mujer, tienen una hija, viola a la hija, y tiene una nieta, a la que viola también. Y más de un caso. Y dice que ahí tuvieron que coordinar con el MIMP porque era escandaloso. Y normal, ¿eh? Era la familia tal de ese caserío donde estaban haciendo la intervención. Dice, de lo que nos explica, debo entender que en menores de 14 años debemos luchar para el aborto terapéutico. Lo que debemos es exigir, si para usted luchar es que se cumpla con el deber de garantizar ese derecho que ya tenemos ganado, sí. Y ustedes pueden ir a consultar a médicos, médicas, psiquiatras, por ejemplo, Marta Rondón, pueden buscarla en internet también. Una violación sexual en niña, independientemente de que se tiene que tomar en cuenta el contexto, ustedes como periodistas no pueden hablar en abstracto, ¿no? Como yo lo que estoy contando de esta situación que hubo en una zona de San Martín, el contexto de violencia dentro y fuera de casa, una niña, independientemente de quién la viola, que influye, y de su carácter, temperamento, ¿no? Que influye, pero independientemente de todo eso, el daño de una violación no solo es emocional y mental, es inclusive neurológico. Y se daña una glándula, una amígdala que tenemos en el cerebro, y ella lo explica muy bien. Y los mecanismos de alerta que normalmente tenemos los seres humanos, ¿no? En nuestros cuerpos sexuados, para poder estar alerta. ¿Por qué de pronto sentimos miedo? Un miedo que no es paranoia, ¿no? Un miedo real, y en todos nuestros sentidos se avivan. Porque se segrega una sustancia que nos permite estar en esa alerta. Pero cuando suceden desastres naturales, catástrofes, cuando suceden terremotos, o sea, arrasamientos, cuando la guerra, la tortura y todo, y las violaciones sexuales, se dañan. Y entonces todo el día paras con esa sustancia y por eso no vives en paz, ¿no? Aquellas personas que hemos tenido esa experiencia nefasta, no vivimos en paz. Caminamos permanentemente viendo para todos lados, nos asustamos con facilidad, tenemos que medicarnos para ser funcionales, para poder trabajar, tenemos que hacer mucha terapia y tenemos que hacer a mí me dicen siempre que no se habla en primera persona, pero a mí me gusta hablar en primera persona porque
y les recomiendo en Netflix la historia de una abogada norteamericana feminista increíble que ayer he visto, bueno, a los que puedan tener acceso, porque esta lucha que ha demorado, que viene desde los 60, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, para que se declare la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que ahora en el Perú son imprescriptibles, se puede denunciar hasta que una es adulta, ¿no? Ha sido tan grande que recién ahora las mujeres están hablando, ¿no? Recién ahora. Y justamente cuando le preguntan al final del documental, ¿no? ¿Usted cree que ya ha logrado lo que deseaba? Y ella dice, estamos empezando la lucha. Bien, bueno, entonces con eso terminamos, ¿sí? Bueno, quería agradecerles a todos su presencia en esta mañana, a María Isabel, a todos ustedes que han estado participando aquí. Y dos cositas nomás quiero pedirles. La primera es que nos ayuden llenando una encuesta de valoración que hemos preparado, lo van a encontrar en el chat. Y en segundo lugar, que abramos las camaritas para poder tomarnos una foto. Y una vez más, nuestro agradecimiento a todas, a todos, a Flor, a Yolanda, a Sergio, a Rubén, a María Isabel y a todas ustedes y todos que nos han estado acompañando esta mañana. Entonces nos vamos a tomar la foto y por favor no se olviden de llenar la encuesta de valoración que está en el chat. Bueno, hemos acabado con 49 personas, así que gracias. Sí, sí. ¿Ya la foto? Ya. Creo que ya está lista la foto. Entonces ahora, por favor, a llenar la encuesta de valoración. Y también nos han hecho hincapié en que necesitarían que les alcanzáramos la presentación. Y a partir del lunes vamos a estar enviándoles la presentación de María Isabel. Y otras informaciones también seguramente. E igualmente a partir del lunes también pueden revisar esta misma conferencia en el YouTube de Prodemo. Bueno, una vez más, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Mil gracias, mil gracias. Gracias a todas ustedes. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Vira. Gracias, Yoli. Buen día. Gracias, Elvirita. Muy buena información. Gracias, Lolita. Gracias. Qué bueno. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho. Felicidades. Así es. Gracias. El COVID no nos deja tregua. Sí. Abrazos, Elvirita. Nos vemos. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, Lolita. Gracias. Gracias.